placer presentarme ante ustedes. Soy Luis Daniela Bastardo, estudiante del Politécnico Santiago Mariño, extensión Maturín, cursando el sexto semestre de Ingeniería en Sistemas. En esta oportunidad quiero hablar un poco sobre las redes neuronales. Primeramente, las redes neuronales son un modelo simplificado que emula el modo en el que el cerebro humano procesa la información. Funciona simultaneando un número elevado de unidades de procesamiento interconectadas que parecen versiones abstractas de neuronas. En otras palabras, lo podemos definir como redes artificiales que son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano, que están formados por un conjunto de nodos conocidos como neuronas, que se encuentran conectados y transmiten señales entre sí. Estas señales se transmiten desde una entrada hasta generar una salida. Un repaso por las diversas estructuras inventadas, mejoradas y utilizadas a lo largo de la historia para crear redes neuronales son algunas de estas. En 1958 el perceptrón. Entre la década de 1950 y 1960, el científico Frank Rosenblatt, inspirado en el trabajo de Warren McCulloch y Walter Pick, creó el perceptrón, la unidad desde donde nacería y se potenciarían las redes neuronales artificiales. Un perceptrón toma varias entradas binarias, por 1 por 2, y produce una salida binaria. Para calcular la salida, Rosenblatt introduce el concepto de peso, un número real que expresa la importancia de la respectiva entrada con la salida. La salida de las neuronas será 1 o 0 si la suma de la multiplicación de pesos por entrada es mayor o menor a un determinado umbral. Sus principales usos son decisiones binarias sencillas o para crear funciones lógicas como OR y AND. El AND significa que deben ser verdaderas contemporáneamente ambas las condiciones de las dos entradas del programa, mientras OR indica que la central activará una o dos salidas del programa cuando al menos una de las dos condiciones de entrada es válida. Continuamos con 1965 Multilayer Perceptron. Como se imaginarán, el Multilayer Perceptron es una ampliación de la percepción de una única neurona a más de una. Además aparece el concepto de capas de entrada, ocultas y salidas, pero con valores de entrada y salidas binarios. No olvidemos que tanto el valor de los pesos como el del umbral de cada neurona lo asignaba manualmente el científico. Cuanto más perceptrones en las capas, mucho más difícil conseguir los pesos para obtener salidas deseadas. También contamos con los años 80 el aprendizaje automático de las neuronas sigmoides. Para poder lograr que las redes de neuronas aprendieran solas, fue necesario introducir un nuevo tipo de neuronas. Las llamadas neuronas sigmoides son similares al perceptrón, pero permiten que la entrada en vez de ser 0 o 1 puedan tener valores reales como 0,5, 0,377 o algún otro valor. También aparecen las neuronas guía, que siempre suman 1 en las diversas capas para resolver ciertas situaciones. Ahora la salida, en vez de ser 0 o 1, serán de acuerdo a esta ecuación, donde D será la función sigmoide definida como dz es igual a 1 entre 1 más e menos z. Esta es la primera función de actividad, y con esta nueva fórmula se puede lograr que pequeñas alteraciones en valores de los pesos produzcan pequeñas alteraciones en la salida. Por lo tanto, se pueden ir ajustando muy de a poco los pesos de las conexiones e ir obteniendo las salidas deseadas. Las redes feed-forward se le llaman así a las redes en las que las salidas de una capa son utilizadas como entradas en las próximas capas. Esto quiere decir que no hay loops, es decir, hacia atrás. Siempre se alimentan de valores hacia adelante. También contamos con los años 1986 con el backpropagation. Gracias al algoritmo de backpropagation se hizo posible entrenar redes neuronales de múltiples capas de manera supervisada, y que al calcular el error obtenido en la salida e ir propagando hacia las capas anteriores se van haciendo ajustes pequeños, minimizando el costo en cada interacción para lograr que la red aprenda consiguiendo que la red pueda, por ejemplo, clasificar las entradas correctamente. Además de otros avances, está en 1989 el Convolutional Neural Network, el CNN, en 1997 el Long Short-Term Memory, el LSTM, en el 2006 el Deep Belief Network, el DBN, es donde nace el Deep Learning,
En el 2014 el General Adversarial Network, el GAN. El más interesante desde mi punto de vista, debido a que estas redes pueden aprender a crear muestras de manera similar a los datos con los que están siendo alimentados. La idea detrás del GAN es la de tener dos modelos de redes neuronales compitiendo. Es decir, uno llamado generador, este toma inicialmente datos basura como entrada y genera muestras. El otro modelo llamado discriminador, este recibe a la vez muestra del generador y del conjunto de entrenamiento real y deberá ser capaz de diferenciar entre las dos fuentes. Estas dos redes juegan una partida continua donde el generador aprende a producir muestras más realistas y el discriminador aprende a distinguir entre datos reales y muestras artificiales. Estas redes son entrenadas simultáneamente para finalmente lograr que los datos generados no puedan detectarse de datos reales. En sí, se han recorrido estos primeros casi 80 años de avance en las redes neuronales de la historia de la inteligencia artificial. Estas se suelen dividir en tres etapas, del 40 al 70, donde se pasó del asombro de estos nuevos modelos hasta el escepticismo. Es donde el retorno de invierno de 10 años, cuando en los 80 surgen mejoras en mecanismos y maneras de entrenar las redes. En esta me refiero a el backpropagation, y se alcanza una meseta en la que no se puede alcanzar la profundidad de aprendizaje, seguramente también por la falta de poder del cómputo, y una tercera etapa a partir del 2006 en la que se logra superar esa barrera aprovechando el poder de la GPU y nuevas ideas. Se logran entrenar cientos de capas jerárquicas que conforman y potencian al deep learning y dan una capacidad casi limitada a estas redes. Como último comentario, recientemente en febrero del 2018 hay nuevos estudios de las neuronas humanas biológicas en la que se está redescubriendo su funcionamiento y se está produciendo una nueva revolución. Pues parece que es totalmente distinto a lo que hasta hoy en día conocíamos. Esto puede ser el principio de una nueva etapa totalmente nueva y seguramente mejor del aprendizaje profundo, el machine learning y la inteligencia artificial. El objetivo de la red neuronal es resolver los problemas de la misma manera que el cerebro humano, aunque las redes neuronales son más abstractas. Las redes neuronales actuales suelen contener desde unos miles a unos pocos millones de unidades neuronales. Existen 4 aspectos que caracterizan una red neuronal: su topología, el mecanismo de aprendizaje, el tipo de asociación entre la información de entrada y de salida, y la forma de representación de esta información. En primer lugar tenemos la topología. Esta consiste en la organización y disposición de las neuronas a la red formando capas o agrupaciones de neuronas. Los parámetros fundamentales de la red son número de capas, número de neuronas por capa, grado de conectividad y tipo de conexión entre neuronas. Al hacer una clasificación topológica de las redes neuronales, se suelen distinguir en primer lugar las redes monocapa. Estas establecen conexiones laterales entre las neuronas que pertenecen a la única capa que constituyen la red. Un ejemplo de estas redes de este tipo son las redes Oakfield y las redes Bernstein y Xbox. Las redes monocapas se utilizan típicamente en tareas relacionadas con lo que se conoce como autoasociación, como por ejemplo para generar información de entrada que se presenta como incompleta o distorsionada. En segundo lugar tenemos las redes multicapa, que estas disponen las neuronas agrupadas en varios niveles. Dado que este tipo de redes disponen de varias capas, las conexiones entre neuronas suelen ser del tipo fieldwork, que son conexiones hacia adelante, o del tipo feedback, conexiones hacia atrás. También contamos con el mecanismo de aprendizaje. Esta es otra característica de las redes neuronales, pues es el proceso por el cual una red neuronal modifica su peso en respuesta a una información de entrada. Los cambios que se producen durante la etapa de aprendizaje se reproducen a la destrucción, es decir, el peso de conexión toma el valor 0.
La modificación y creación, es decir, que el peso de conexión toma un valor distinto de cero. De conexiones entre las neuronas. Un aspecto importante es determinar los criterios de la regla de aprendizaje, cómo se van a modificar los pesos. De forma general se consideran dos tipos de reglas: el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. La diferencia entre estos ambos tipos estriba entre la existencia o no de un agente externo que controle todo el proceso. Como tercera característica tenemos el tipo de asociación entre la información de entrada y de salida. Las redes neuronales son sistemas que almacenan cierta información aprendida. Esta se registra de forma distribuida en los pesos asociados a las conexiones entre neuronas. Hay que establecer cierta relación o asociación entre la información prestada a la red y la salida ofrecida por esta. Es lo que se conoce como memoria asociativa. Existen dos formas primarias de realizar esta asociación entrada-salida y que generan dos tipos de redes. En primer lugar tenemos las redes heteroasociativas. Las redes aprenden parejas de datos, como por ejemplo A1, B1, A2, B2, entre otras. De tal forma que cuando se le presenta determinada información de entrada A1, responda con la salida correspondiente B1. Al asociar información de entrada con diferente información de salida, precisan al menos dos capas, una para captar y retener la información de entrada y otra para mantener la salida con la información asociada. En segundo lugar tenemos las redes autoasociativas. La red aprende cierta información A1, A2, AN, de forma que cuando se le presta una información de entrada realiza una autocorrelación, respondiendo con uno de los datos almacenados, el más parecido al de la entrada. Este tipo de red puede implementarse con una sola capa de neurona. Por último, esta característica tenemos la representación de la información de entrada y salida. Contamos con tres tipos de redes. En primer lugar, las redes continuas. Es un gran número de redes, tanto los datos de entrada como de salida son de naturaleza analógica, valores reales, continuos y normalmente normalizados, por lo que su valor absoluto será menor que la unidad. En este caso, las funciones de activación de las neuronas serán también continuas del tipo lineal o simoidial. En segundo lugar, tenemos las redes discretas. Por el contrario, otras redes solo admiten valores discretos, 0 y 1, a la entrada, generando también en la salida respuesta de tipo binario. La función de activación en este caso es el de tipo escalón. Y por último, las redes híbridas. La información de entrada es continua, pero en la salida ofrece información. ¿Sabías que las redes neuronales pueden ser aplicadas en empresas? Te explico. Las redes neuronales artificiales se utilizan en todas las industrias: medicina, ingeniería, finanzas y por supuesto marketing, entre otras muchas más. En lo que a la actividad de marketing se refiere, las redes neuronales artificiales están brindando mucho valor a los comercializadores con herramientas nuevas, más eficientes y más dinámicas, ya que aumentan su precisión para predecir el comportamiento del consumidor, crear y entender segmentos de compradores más sofisticados, automatizar actividades simples y cada vez más complejas de marketing, crear contenido, pronosticar las ventas, entre otras muchas más ventajas. La aplicación más utilizada en las redes neuronales artificiales se encuentra en el campo de la analítica predictiva. En este caso, las redes neuronales pueden ayudar a los profesionales de marketing a hacer predicciones sobre el resultado de una campaña al reconocer las tendencias de compañías de marketing anteriores. Si bien las redes neuronales han existido durante décadas, en la aparición más reciente del Big Bang, lo que ha hecho que esta tecnología sea increíblemente útil para el marketing, con un mar virtual de datos para ingresar en una red neuronal. Ahora es posible lograr predicciones más sofisticadas y precisas que pueden ayudar a tomar decisiones más inteligentes sobre qué acciones tomar y a qué canales asignar más recursos. Entonces, del mismo modo, con la segmentación del mercado, la precisión de venta y la creación y distribución de contenido, las redes neuronales alimentadas con datos suficientes pueden proporcionar perspectivas y pronósticos más precisos, lo que ayuda a los tomadores de decisiones de marketing
a evaluar de la mejor manera las expectativas. Esta tecnología también permite un nivel más dinámico de automatización que no solo está evolucionando el flujo de trabajo de marketing, sino que está creando una experiencia más perfecta para el consumidor. Un ejemplo de redes neuronales en acción sería BrainMarket de Microsoft. Microsoft tomó un conjunto de variables como la fecha de la última compra, el número de productos comprados y registrados, y el número de días entre el lanzamiento y la compra del producto, y lo conectó a BrainMarket para saber qué usuarios de su base de datos eran más probables de convertirse en clientes por medio de la apertura de su correo electrónico lanzado a través de campañas de email marketing. Al utilizar el software de red neuronal BrainMarket, Microsoft aumentó su tasa de respuesta de correo directo del 4.9% al 8.2%, lo que se traduce, según el portavoz de la compañía, Jim Minervino, o sea que es la misma cantidad de ingresos por un 35% menos de costo. Espero esto les haya servido de mucha ayuda y muchas gracias.